Capítulo 3. Vínculo. Hola, ¿cómo estás? Ichigo observó a Rukia, quien lo había emboscado exactamente cuando doblaba la primera esquina después de salir de la escuela, con cierta sospecha. No lo había considerado el día anterior, pero nunca le había dicho que trabajaba en el dojo, entonces, ¿cómo había sabido ella que lo encontraría allí? Y hoy, lo había encontrado en el mismo momento en que se había despedido de sus amigos de la escuela y estaba solo. Lo que naturalmente provocó una pregunta. ¿Me estás siguiendo? Por supuesto que no, aunque el gato con el que vivo podría serlo. Él ignoró su intento de distraerlo, después del primer año de su amistad con Orihime, había aprendido a ignorar las conversaciones sin sentido, y en su lugar volvió a preguntar, con más fuerza. Entonces, ¿cómo supiste dónde encontrarme? ¿Y ayer también? Ella le hizo un gesto para que lo siguiera y respondió. Esa es una de las cosas que te voy a enseñar. Los dos llegaron a un parque cercano, en un lugar desde el cual podían ver el camino pero no ser notados a menos que alguien estuviera revisando el área específicamente o desviándose del camino principal por alguna razón. Una vez que estuvieron allí, ella se giró para mirarlo y dijo, entonces, para lo que necesito enseñarte, tendremos que quitar tu alma de tu cuerpo. De lo contrario, mis lecciones serán completamente inútiles. Ichigo frunció el ceño ante eso. ¿Y eso no me mataría? Por supuesto que no. Seguramente has oído hablar de personas que tuvieron experiencias fuera del cuerpo, ¿verdad? Esto será lo mismo, solo necesitas aprender a caminar dentro y fuera de tu cuerpo a voluntad. Ichigo frunció el ceño. Eso sonaba razonable, pero aún así. ¿No dijiste cuando nos conocimos por primera vez que mi alma era lo suficientemente fuerte como para interactuar con espíritus con mi propio cuerpo? ¿Por qué necesito salir de ella entonces? Oh, eso es porque solo puedo enseñarte cómo pelear como un espíritu. Nunca aprendí ninguna de las dos artes marciales que usan los humanos, pero pasé por varios años de entrenamiento en la Academia Shinigami sobre las 4 artes Shinigami. Eso es lo que puedo enseñarte. Pero primero, debes aprender a sacar tu alma de tu cuerpo, o no podré entrenarte en absoluto. Ichigo asintió ante eso, aceptando que no había nada más que hacer. Está bien entonces. ¿Cómo hago eso? Con meditación y práctica, principalmente, pero por ahora. Y siguió sus palabras sacando de su bolsa un par de guantes rojos con un motivo de llamas negras estampado en ellos, usándose uno mientras le entregaba el otro. Él lo miró confundido, pero cuando ella lo instó a usarlo, él lo hizo. Luego, de repente golpeó con un golpe de palma que lo empujó fuera de su propio cuerpo. Ichigo tocó el suelo y pudo sentir su cuerpo atravesándolo ligeramente mientras lo hacía, no profundamente, pero casi como si todo estuviera cubierto por una fina capa de agua por la que había pasado. Observó su cuerpo, e incluso mientras yacía en el suelo, se sentía mal de una manera que era difícil de explicar. Para verlo, parecía casi como si estuviera dormido o tal vez en un orgasmo, el pecho se movía para indicar la respiración, pero parecía carecer de vitalidad de alguna manera. El color era el mismo pero se sentía como si fuera monótono y desteñido de la ropa y la piel por igual, el cuerpo casi parecía fuera de lugar como un mal efecto SFX en una película. Lo más preocupante, sin embargo, era la cadena de oro que conectaba su vientre con el de su cuerpo. Era fascinante mirarlo de una manera que los de otros fantasmas nunca habían visto, pero no pudo evitar sentirse preocupado, ya que lo que era su única atadura a la vida, parecía extremadamente frágil. Lo tomó en sus manos, pasando los dedos sobre él, destellos de recuerdos de su pasado pasándole mientras lo hacía, y luego miró a Rukia, viendo que ella lo estaba estudiando atentamente. Entonces, ¿cómo voy a poder pelear si tengo que arrastrar mi cuerpo inconsciente? ¿Necesito atarlo a mi espalda o algo así? Eso pareció sacar a Rukia de su contemplación, ya que se apresuró a negarlo incluso mientras se movía para hurgar en su bolsa. Por supuesto que no. Tengo algo específico para manejar esta situación, tómalo. Ella le ofreció una pequeña caja cuadrada, apenas del tamaño de 2 dedos juntos, hecha de una extraña sustancia dorada, de la que se dio cuenta de repente que parecía una versión petrificada o congelada de la misma energía que Rukia había invocado cuando luchaba contra el Oyou. Uno de los 6 lados de la caja estaba abierto, y mirar dentro era como mirar dentro de un pozo sin fin cuyas paredes estaban cubiertas de energía azul que se agrietaba. Volvió a mirar a la chica, que de repente parecía muy engreída y satisfecha de sí misma, y preguntó, «Entonces, ¿qué es esto?» Sus ojos se iluminaron mientras explicaba, «Se llama Rei Sien Kanki.
Utiliza los principios básicos de Kaido al envolver las partículas no espirituales que forman un cuerpo, el Kishi, con un Reiatsu escrito para plegarse sobre sí mismo y comprimir el Kishi en su interior, aprovechando la falta de Reishi interno para mantenerlo sólido de modo que pueda sellarse dentro de una jaula de Reishi. Dado que el Reishi es más fuerte que el Kishi, esto le permite al usuario tratar el Kishi dentro del contenedor como si fuera Reishi, lo que permite una serie de diferentes posible uso mientras se mantiene la integridad interna del Kishi. Se detuvo cuando se dio cuenta de que Ichigo no había seguido una palabra de su explicación, luego dejó escapar un largo suspiro y dijo: es un invento genial que te permite miniaturizar Kishi para que puedas darle la vuelta y potencialmente moverlo también al reino espiritual, si es necesario. Solo pruébalo, comenzando con el dedo de tu cuerpo, y quedará claro cómo funciona. Ichigo siguió su dirección y, mientras lo hacía, la pequeña caja, a pesar de no agrandarse en absoluto, demostró ser capaz de consumir rápidamente el dedo, luego la mano, el brazo, y así sucesivamente por el resto del cuerpo, hasta que todo quedó a la izquierda. Estaba la cadena de oro entrando directamente dentro de la caja. Tirando de él, el cuerpo salió en su totalidad, exactamente igual de intacto y desarmado que antes. Una vez que lo volvió a colocar en la caja, Rukia le indicó que también colocara una gran parte de la cadena en ella, luego asintió y le pidió que la sujetara en su cinturón. Una vez que estuvo en tono, reanudó su explicación, su tono volvió a ser muy serio. Ahora, tu cuerpo espiritual es más duradero que el físico, y la mayoría de las heridas en tu alma realmente no dañarán tu cuerpo material y se recuperarán más rápido una vez que estés dentro de él, lo que ayudará. Sanador decente, lo que te haría un poco más seguro, pero hay límites en lo que puedo hacer. Si algo daña tu cadena, tu corazón o tu cerebro, eso probablemente resultará en tu muerte, y si pierdes una extremidad o si sufres daños graves en la cabeza, también serán permanentes. Es posible que tu cuerpo no refleje la herida, pero ya no podrás mover tus piernas físicas si pierdes las espirituales. ¿Está claro? Sí, sé cómo pelear, tener menos puntos débiles para proteger solo lo hará más fácil. Bien. Sin embargo, solo sabes cómo pelear como humano, las peleas como espíritu son un asunto diferente. Necesitas dominar tu cuerpo espiritual antes de que puedas comenzar a entrenar en Oakuga, y no me voy a molestar. Enseñándote Kido, entonces Zanjutsu es donde comenzaremos. Él la detuvo entonces, su curiosidad lo superó cuando preguntó: ¿qué tiene de malo este Kido, que no me lo enseñas? ¿Es inferior a los demás? Rukia parecía indignada ante la idea y respondió: por supuesto que no. Me viste usando Kido en la batalla, me salvó la vida y te permitió matar con éxito a un enemigo mucho más fuerte que tú. Oh, entonces, ¿por qué no me lo enseñarías entonces? Parece que hacer objetos con luz es así. Lo es, pero no vas a poder hacer eso. Kido requiere casi tanto conocimiento de tu cuerpo espiritual para usarlo como lo hacen Oyakuga, pero además de eso, necesitas entender cómo aplicarlo externamente. Y de maneras completamente diferentes, ya sea que esté usando Ado, Bakudo o Kaido. Cada hechizo individual, y hay miles, requiere que primero aprenda el canto y los gestos necesarios para aplicarlo correctamente, luego cómo comprimirlos en algo que pueda ser usado para la batalla, e incluso entonces, no importa cuán poderoso seas, el efecto del hechizo seguirá siendo el mismo que sería de un aprendiz que acaba de terminar de dominarlo. Ganas mucho en versatilidad, y creo que vale la pena, pero se necesitan muchos años para llegar a ese nivel, y no tienes años. Entonces, simplemente no entraremos en eso. Además, si se necesita Kido, puedo usarlo lo suficientemente bien como para cubrir cualquier necesidad que pueda surgir. Ichigo se encogió de hombros, dejando pasar el asunto y centrándose en lo que ella había dicho antes. Entonces, aprenderé Zanjutsu, dijiste. Me imagino que esto tiene que ver con el uso de Zanpakuto. Rukia asintió. Sí. Lo primero que debes entender es que Zanpakuto tiene alma propia. Eso tomó a Ichigo por sorpresa, mientras sacaba la espada negra de su vaina, revisándola. ¿Ellas hacen? Sí. Bueno, técnicamente, cada elemento tiene un alma, incluso las piedras y el aire. No podríamos tener ropa o edificios en la sociedad de almas si no hubiera hilos espirituales y ladrillos para construirlos. Pero Zanpakuto son especial porque sus almas, como las de los humanos, son conscientes de sí mismas y inteligentes.
Simplemente yacen dormidos dentro de la hoja, y al fortalecer tu conexión con ellos, puedes hacer que tu habilidad para usar la Zanpakuto en combate sea mucho más efectiva. Entonces necesito llegar a algún tipo de entendimiento con el espíritu de la espada. ¿Cómo hago eso? Rukia sonrió. La meditación, principalmente, pero para poder hacerlo de manera efectiva, primero debemos trabajar en tu capacidad para sentir espíritus. Ichigo frunció el ceño. He podido ver espíritus toda mi vida. ¿Cómo se supone que debo mejorar eso? Bueno, comenzaremos con calma. Por lo que te dicen tus sentidos, ¿crees que hay alguna diferencia entre mí y cualquier otro espíritu que hayas conocido, aparte de Loyou? Ichigo se tomó un momento para tratar de revisar a la chica, para ver si había algo extraño o diferente en ella. Sin embargo, no pudo encontrar nada, por lo que respondió. Aparte de que le falta la cadena, no puedo pensar en nada, y no siempre podría ver la cadena desde la distancia, la ropa puede ocultarla fácilmente. Ella sonrió y respondió. Entonces, ¿crees que soy igual que cualquier otro fantasma? ¿Crees que otro fantasma podría hacer esto? Ichigo abrió la boca para preguntar de qué estaba hablando, pero tosió antes de que pudiera hablar cuando sintió que casi se le quitaba el aliento, y sintió un peso repentino empujando todos sus músculos. Cada movimiento se sentía como esforzarse bajo pesos pesados que habían sido atados por todo su cuerpo, y cada esfuerzo lo cansaba inmensamente. Después de un puñado de segundos, se recompuso lo suficiente como para poder hablar, pero Rukia se le adelantó mientras explicaba. ¿Puedes sentirlo, verdad? ¿La presión a la que se somete tu espíritu? Sí. Se llama Reiatsu, la presión espiritual que cualquier alma libera y puede usar para afectar a otros. Al entrenar tu alma y fortalecerla, produce más Reiatsu, y hasta que aprendas a controlarla y mantenerla bajo control, se filtrará hacia afuera y presione todo el Reishi que toque, con más fuerza y peso cuanto más haya. La presión desapareció repentinamente, lo que permitió que Ichigo volviera a respirar con más facilidad, mientras Rukia se movía para sentarse en un banco y decía, ahora, mírame de nuevo y trata de ver si puedes decir que tengo todo ese poder. Atrás, si puedes encontrar una manera de percibir esa diferencia entre un Shinigami entrenado y cualquier plus recién muerto al azar. Ichigo asintió y se concentró de nuevo, y ahora que sabía lo que se suponía que debía estar buscando, podía percibirlo, más o menos. No era nada visual, Rukia todavía se veía igual que antes, pero se dio cuenta de que parecía llamar más la atención que su entorno, los movimientos que hacía sonaban un poco más fuertes de lo que deberían, y ahora que estaba prestando atención, podía decir que acercarse a ella era un minuto más difícil que alejarse, solo un poco más agotador. Sí, creo que puedo verlo ahora, es como si tu espíritu estuviera dejando una huella más grande en realidad, ¿no es así? Ella asintió y respondió. En cierto sentido, sí. Te dije que los cuerpos espirituales están hechos de Reishi, ¿verdad? La cuestión es que el Reishi está hecho de experiencias, conocimiento, emociones, sentimientos, todas las cosas de las que están hechas las almas. Entonces, al envejecer y más fuerte y más sabia, tu alma se vuelve más poderosa, gana más peso e influencia sobre el mundo. Ichigo no pudo evitar sorprenderse por eso, claro, él podría estar de acuerdo con la idea, pero parecía extraño tener una traducción tan literal de eso, y Rukia claramente notó su incredulidad porque continuó, con un poco de vergüenza entrando en ella. Voz. Bueno, eso es un poco de adorno de mi parte, pero es cierto que las emociones son una parte crucial de cómo funciona Reishi. Sabes sobre Kishi y cómo funciona, ¿verdad? Átomos, radiación, todo eso. Ichigo estuvo entre los 5 mejores estudiantes en todas sus clases, incluida la química, por lo que asintió y dijo, eso sí lo sé. Supongo que estás diciendo que el Reishi funciona de manera similar, pero no veo cómo las emociones juegan en esto. Es muy simple. En lugar de estar cargado con campos magnéticos, el Reishi está cargado de emociones. Las emociones similares se atraen entre sí, por lo que el Reishi cargado de alegría atraerá a otros Reishi cargados de alegría y repelerá al Reishi cargado de tristeza. Y estos movimientos constantes de Reishi puede hacer que se liberen pequeños fragmentos en el aire. Las ondas de estos son lo que perciben tus sentidos, al igual que la luz reflejada es lo que te hace ver. Ichigo asintió comprendiendo eso. Entonces, estás diciendo que las almas poderosas son como lámparas. Son mucho más fáciles de ver, y si miras demasiado, o emiten una luz demasiado fuerte, eso te lastima los ojos, ¿no es así? Rukia sonrió incluso mientras confirmaba. Esa es una buena manera de decirlo.
Tu amigo tiene razón, eres realmente bueno tomando conceptos complejos y explicándolos de manera simple, ¿no es así? Ichigo se encogió de hombros, luego se concentró y dijo, está bien. Entonces, ¿cómo vamos a entrenarme para percibir más? Oh, tengo una herramienta para eso. Rebuscó en su bolsa, que Ichigo comenzaba a sospechar que tenía alguna tecnología similar a la que le había permitido almacenar su cuerpo dentro de un cubo más pequeño que su puño de todas las cosas que ella había sido, y le pasó una pequeña tableta. Con una pantalla plana muy parecida a la que cabría esperar de un radar. Miró el objeto, que tenía varias luces pequeñas esparcidas por él, y volvió a mirar a Rukia. Si tienes un detector de espíritus, ¿por qué necesito aprender a hacerlo yo mismo? Porque es necesario para aprender Zanjutsu correctamente. Además, el detector es un prototipo y, además, apenas es útil. No puede captar matices, es fácil de engañar y tiene un alcance limitado. Presionó un botón en el costado que hizo que la imagen se acercara de modo que solo había 3 luces en la pantalla, luego una de las luces se encendió, de repente duplicó su tamaño, y luego se desvaneció casi de inmediato, antes de volver a su tamaño anterior que, Ichigo se dio cuenta, era generalmente un poco más pequeña que las otras 2 luces que, sospechaba, representaban a él ya la espada. Rukia lo miró fijamente y dijo, ¿ves? Sería muy fácil de engañar. Además, como dije, no tienen matices. Presionó el botón de nuevo, alejándose hasta que ya no pudo más. Luego comenzó a enumerar, apuntando cada luz en lo que la pantalla decía, que era un rango de 300 metros. Esa es una anciana, actualmente comiendo. Ese es un niño de 9 años con su madre, él está feliz mientras ella está cansada y estresada. Este aquí es en realidad un gato, que se siente divertido pero aburrido. Ese es un hombre de mediana edad que se muere de hambre y está sintiéndome resignada y sola. Estas son 2 amigas, ambas niñas, comiendo algo picante. Esta de aquí es en realidad un espíritu, muerto hace unos 2 años, que está cuidando con nostalgia y tristeza a esta adolescente, probablemente un miembro sobreviviente de la familia, que está feliz pero algo distraído. Este es otro hombre de mediana edad, durmiendo con alegría. Siguió señalando cada luz por turno, explicando a qué tipo de persona pertenecía y cómo se sentían en ese momento, toda la información que la pantalla no estaba transmitiendo de ninguna manera que Ichigo pudiera ver, y solo cuando ella había pasado por todo. De ellos finalmente se detuvo y dijo, puedo detectar más que eso, y mi rango es mucho más amplio que esta cosa. Es una buena herramienta para ayudar a alguien como tú que no tiene experiencia con el uso de su sentido espiritual, pero cualquier Shinigami es un espíritu que ha estado usando su sentido espiritual ampliamente durante años antes de ingresar a la academia, incluso el aprendiz más lento podría hacer más que esta pequeña cosa después de 3 meses de entrenamiento. Oh, has dejado claro tu punto. Si es tan inútil para cualquiera que no sea yo, aparentemente, ¿por qué lo tienes contigo? De hecho, ¿por qué tienes tantas cosas que no necesitas, como el guante? ¿Y el artículo para sellar cuerpos y cualquier otra cosa que haya allí? Rukia levantó la barbilla y respondió con orgullo. Porque soy la probadora de campo preferida de la 12ª división, así que tengo todo tipo de artículos experimentales siempre conmigo para ver cómo funcionan. No puedes mejorar si no lo haces. Primero encuentre las fallas. Luego sonrió con una increíble autosatisfacción y agregó. Y debido a esto, me quedo con todo lo que me gusta para mí. Cosas completamente gratis de todo tipo. Ichigo no estaba seguro de qué responder a eso, pero afortunadamente no necesitaba hacerlo, porque entonces Rukia aplaudió y dijo, bien, hagámoslo. Por ahora, todo lo que necesitas hacer es concentrarte en el alma de tu Zanpakuto. Una vez que puedas percibirlo claramente, deberías poder entrar en contacto con él, y podemos ver cómo proceder a partir de ahí. ¿No sabes lo que haremos después del primer paso? ¿Qué tipo de plan de enseñanza es ese? Ella no parecía en absoluto avergonzada por eso, simplemente agitando las manos mientras explicaba. Realmente no puedo hacerlo mejor. Te dije que el usual es un prototipo, nunca se ha usado antes. Por lo general, Zanpakuto recolecta un poco de Reiatsu del portador todos los días, y una pequeña cantidad de cualquier alma que purifiquen, y la personalidad de su alma se forma en un marco de tiempo de muchos años a partir de esas cosas que se agregan lentamente al espíritu original, que es solo el de un elemento, no realmente consciente de sí mismo. Pero el tuyo se manifestó con un espíritu ya formado, en realidad un espíritu muy fuerte. Y tiene muchas similitudes con el que tenía mi propio Zanpakuto, puedo sentirlos. Creo que podría haber copiado muchos detalles.
Si incluso copió el nivel de desarrollo, podría tener un Shikai propio, y eso aceleraría mucho las cosas. ¿Qué es un Shikai? Un lanzamiento de Zanpakuto, el poder especial que es exclusivo de cada Zanpakuto. ¿Viste el mío luchando contra el hueco? Así es como pude golpearlo con hielo. Ichigo asintió. Podía ver cómo tener ese tipo de poder a mano haría mucho más fácil atacar a los huecos, cuando finalmente terminó enfrentándose a otro. Ichigo siguió las instrucciones de Rukia. Cerró los ojos, se concentró en su respiración, trató de sentir la diferencia de presión entre la espada y el aire, así como la de Rukia, que ocasionalmente aumentaba un poco para ayudarlo a tener una mejor sensación. Eventualmente, pudo tener una idea del espíritu. Casi se sentía como si pudiera sentir la emoción, lo que parecía una mezcla de altivez, resignación y desdén para él, y una vez que confirmó con Rukia que lo estaba sintiendo correctamente, ella lo hizo buscar la conexión. La conexión con la espada había sido una presencia en el fondo de la mente de Ichigo desde que se colocó en su lugar por primera vez. Era fácil de ignorar, pero ella también era innegable, y podía sentir cómo aumentaba un poco su fuerza y resistencia con solo estar allí, como si tuviera una fuerza apoyándolo durante todo el día. Sin embargo, ahora que podía percibir con mayor precisión lo que había en el otro extremo, se dio cuenta de que podía percibir el pequeño flujo de energía a lo largo de la conexión, un dar o recibir mínimo que atraía un poco de su energía hacia la espada y luego lo tenía. Sacar algo de él a cambio. Ahora era extremadamente fácil para él seguir el hilo, de hecho, era tan simple como dejarse arrastrar también, y luego, se sintió envuelto por un poder increíble. Abrió los ojos y ya no estaba en Karakura. En cambio, ahora estaba de pie sobre un gran rascacielos, uno de los muchos que parecían emerger de una ciudad inundada. Una cantidad casi incesante de granizo parecía salpicar constantemente cualquier cosa a la vista, con bloques de hielo flotando en corrientes invisibles. El lugar donde estaba parado era uno de los pocos donde el granizo no golpeaba con tanta ferocidad, debido a que una cabaña en la azotea actuaba como una especie de parabrisas, pero aún así, Ichigo se cubrió la cabeza con un brazo mientras miraba a otra persona con quien compartía la azotea. Era una mujer joven de piel pálida, ojos azules y cabello largo de un tenue color lavanda, parcialmente recogido en la espalda en un moño largo que le caía detrás de los hombros a excepción de un mechón entre los ojos, partido en el lado izquierdo de la cabeza. Su cabeza con una horquilla azul en forma de estrella. Llevaba un kimono blanco con mangas anchas y un dobladillo largo, un obi amarillo verdoso pálido envuelto alrededor de su cintura y un gran lazo morado en la espalda. Y sobre todo eso, estaba envuelta en cadenas que parecían hechas de una energía roja que emitía un brillo rojo espeluznante y amenazante. La cadena en sí misma parecía originarse debajo del techo, emergiendo y regresando a los agujeros por todas partes, pero no parecían restringir demasiado los movimientos de la mujer, ya que estaba de pie en toda su altura, solo un poco más que Ichigo. Propia, y mirando a Ichigo. No estaba seguro de qué decirle a la mujer, particularmente con la forma en que ella seguía mirándolo como si no valiera la pena, y después de un rato, ella le habló con un tono imperioso. Bueno, ¿quién eres, ladrón? ¿Por qué estás aquí? Como no sabía cómo explicar exactamente su objetivo, Ichigo decidió que comenzar con las presentaciones era quizás la mejor manera de hacerlo. Soy Ichigo Kurosaki. ¿Cuál es tu nombre? La mujer se burló, como si fuera a separarme de... De repente comenzó a gritar de dolor, interrumpiendo su reprimenda cuando el brillo de la cadena roja se había intensificado repentinamente, destellos de energía recorriendo el cuerpo de la mujer y causándole un dolor claro y visible. Trató de seguir hablando, como si estuviera discutiendo con un enemigo invisible que solo ella podía escuchar, pero las descargas de energía no cedieron y continuaron interrumpiéndose mientras el dolor se volvía insoportable una y otra vez. No lo haré, mi orgullo no lo es, dejar que un ladrón simplemente, ¿cómo se atreve? Eventualmente, sin embargo, bajó la cabeza, después de haber caído de rodillas por el sufrimiento por el que había pasado, y los destellos rojos de luz se detuvo repentinamente cuando dijo, bien. Soy Sode no Shirayuki. ¿Es eso suficiente entretenimiento para ti, o quieres más de mí, ladrón? Ichigo no podía entender lo que estaba pasando. Se movió para arrodillarse junto a la mujer caída, ofreciéndole una mano en un esfuerzo por volver a ponerse de pie y respondió, no entiendo qué está pasando aquí. Solo estaba tratando de comunicarme con mi espíritu Zanpakuto. La mujer se burló, rechazando su ayuda mientras se ponía de pie por sí sola, y luego dijo, mirándolo, no soy nada tuyo. Si no fuera por esta cadena que me retiene aquí, lo habría destruido.
Ya por atreverte a pararte en mi presencia así, como si tuvieras derecho. Mi poder nunca fue para ti. Ichigo frunció el ceño. Esto parecía más difícil por minutos. Rukia no le había dado ninguna guía sobre qué hacer si realmente lograba hablar con el espíritu de la espada, pero seguramente no se suponía que debían actuar así, ¿o sí? Decidió intentarlo de nuevo, hablando en un tono tan conciliador como pudo encontrar. Mira, no estoy aquí para molestarte ni nada, solo vine aquí para comprobar cómo era el espíritu, tú, supongo, y si podía, para obtener el poder de un Shikai de ti. Porque pensamos que eso podría acelerar mucho las cosas para nosotros. La mujer se puso rígida ante las palabras, y mientras lo hacía, la luz roja de la cadena comenzó a aumentar en intensidad, pero rápidamente volvió al nivel normal de iluminación cuando dijo, en un tono entrecortado, haces girar la espada en un círculo vertical y me ordenas que baile invocando mi nombre. Eso te dará acceso al poder de mi Shikai. Si eso es todo lo que quieres de mí, deja mi vista de inmediato, cada momento en el que comparto tu presencia es una tortura mayor que cualquiera que esta cadena pueda jamás soñar. Ichigo frunció el ceño, pero no estaba dispuesto a seguir molestando a la mujer que claramente no quería tener nada que ver con él, especialmente cuando ya le había dado lo que quería, así que cerró los ojos y se concentró una vez más en la conexión, excepto esta vez se dejó empujar por la corriente de Reiatsu que se escapaba, y cuando volvió a abrir los ojos, encontró a Rukia de pie frente a él con una expresión expectante. Y bien, ¿pudiste hablar con el espíritu del alma? ¿Alguna pista sobre cuál podría ser su nombre o sus poderes? Ichigo asintió, aunque sabía que no podía dejar de fruncir el ceño ante el recuerdo de la interacción. Me dijo su nombre y cómo invocar el poder de su Shikai. Pero no fue una reunión agradable. Rukia no pareció molestarse por eso, sino que parecía bastante feliz cuando dijo, eso es perfecto. Así que la espada copió una conexión completamente madura eso es increíblemente bueno. Ahora, hizo una pausa, moviendo la cabeza hacia la izquierda incluso cuando, en la mano de Ichigo, el detector Reiryoku dejó escapar una alarma a todo volumen cuando una nueva luz, brillando en rojo en lugar de azul como los demás, apareció en él. Rukia asintió para sí misma mientras decía, un hueco recién llegado, justo lo que necesitábamos en este momento. Sabía que aumentar mi presión como lo hice atraería a uno eventualmente. Y este se siente débil, joven. Vamos, será la oportunidad perfecta para probar qué tan efectivo es tu Zanpakuto realmente es. Y, sin darle tiempo a reaccionar, la chica salió corriendo de su cuerpo material, dejándolo sentado en un banco, agarró a Ichigo por la cintura y se lanzó hacia adelante. Ichigo se dio cuenta de que sus pasos parecían hacerse más largos a medida que se movían, de hecho era imposible, cubriendo más terreno con cada uno, y en apenas unos segundos, se encontraron de pie frente a otro hueco. Era similar a la otra criatura que Ichigo había enfrentado por primera vez hace solo 2 días, claramente el mismo tipo de ser, pero claramente un individuo muy diferente. Si estaba encorvado, usando sus musculosos brazos como un par adicional de piernas para sostenerse. Tenía una máscara como la que había tenido el otro, pero era diferente, larga y de forma casi cónica, muy parecida a la cabeza de un pez, con un crecimiento plano en forma de concha en las mejillas de la máscara. En lugar de cuencas profundas, los ojos dorados de la criatura estaban debajo de grandes porciones circulares de las máscaras que parecían transparentes, como vidrio. La criatura también estaba más blindada que la otra. Tenía grandes hombreras y brazales aún más grandes alrededor de las piernas y las manos, además de un largo conjunto de espinas que le recorrían la espalda. Sin embargo, a pesar de esta apariencia más temible, Ichigo no pudo evitar sentir que no era tan amenazador como el otro al que se había enfrentado, y cuando se tomó un momento para analizar por qué, se dio cuenta de que lo estaba asustando menos. Dejándolo menos asustado. Se sentía más frágil incluso si no lo parecía, e Ichigo no pudo evitar sonreír ante eso. Claramente, esta percepción espiritual tenía algo de verdad. Antes de que pudiera controlar más al monstruo, Rukia lo soltó y dijo, con un brillo de determinación en sus ojos. Lo distraeré y lo empujaré en tu dirección. Suelta la espada y prepárate, una vez que se mueva en tu dirección intentará atacar. Usa cualquier poder que le hayas dado para detener el ataque, y eso debería darte suficiente apertura para terminarlo en ese punto. Prepárate. Luego saltó en el aire, usándolo una vez más como plataforma para seguir saltando en el aire. El hueco rugió y se giró hacia ella, y distraído, Ichigo cerró los ojos, respiró hondo, luego volvió a abrirlos y se concentró en lo que la mujer de la espada le había dicho que hiciera. Baila, Sode no Shirayuki.
Hizo girar la espada frente a él, el movimiento de alguna manera le salió naturalmente, y cuando terminó, la espada se transformó en sus manos, la hoja creció en longitud y se volvió blanca, al igual que el resto de la hoja, la tsuba se movió en forma de copo de nieve mientras una cinta blanca salía del pomo. Incluso mientras movía la espada por el aire, probando su equilibrio, podía sentir el zumbido interior. Parecía querer extraer algo del aire que lo rodeaba, y cuando Ichigo le permitió hacerlo con el más mínimo esfuerzo de voluntad, descubrió que se formaba una delgada astilla de hielo en el aire a lo largo del camino que acababa de recorrer la espada. Estaba bastante claro para él que la espada estaba drenando el calor de lo que tocaba, dejando todo congelado a su paso. Volvió a concentrarse en el hueco frente a él, que acababa de ser enviado a toda velocidad por una bola de fuego dorada gigante. Quedó con su cuerpo humeante y un brazo casi completamente carbonizado, y aunque se estaba recuperando visiblemente, la herida se curó más rápido de lo que el ojo desnudo podría rastrear, todavía estaba muy debilitado por ella. Al ver esto, Ichigo se lanzó hacia adelante, listo para aprovechar la apertura. El hueco se dio cuenta y lo golpeó con su brazo más fuerte, e Ichigo reaccionó casi instintivamente, como si susurraran sugerencias en sus oídos, moviendo su espada en un amplio círculo mientras esquivaba hacia un lado. Esto creó un anillo de hielo en el que el brazo del monstruo se estrelló y quedó atrapado. Antes de que el Oyou pudiera hacer más movimientos, o liberarse de la trampa, Ichigo golpeó, su espada atravesó la máscara del monstruo y la rompió, causando que el monstruo fuera desterrado. Rukia aterrizó frente a él, con una sonrisa en su rostro, y comentó: «Buen trabajo. Mira, no es tan difícil. Ahora, ¿cuál es el poder de...?» Se detuvo cuando sus ojos se centraron en la espada, y entonces ella dijo: «¿Sode no Shirayuki?» Ichigo estaba un poco sorprendido por eso, mientras miraba la espada él mismo. «¿Ya sabías el nombre? ¿Estaba escrito en algún lugar que no vi?» Ella no respondió a eso, sino que simplemente negó con la cabeza y luego dijo, en un susurro: Yo debo irme ahora. Y con eso, como de costumbre, dejó a Ichigo solo con más preguntas.